Hola, gente. El día de hoy voy a hablar de criptomonedas, de estafas piramidales, de cómo ser el dueño de tu propia isla y sembrar sandías. No, ya, en serio. ¿Cuántas veces se ha hablado de pobreza? ¿Cuántas veces se ha criticado la situación actual de las naciones y de cómo muchas no hacen nada activo para impedirla? Como, por ejemplo, Haití. ¿Cuántas discusiones han habido sobre la pobreza y que debemos combatirla como si fuera algo a solucionar? Como si se tratara de una enfermedad. Lo sabemos. Todo el mundo lo sabe. Las 1000 formas que tienen de decirlo no lo hará cambiar. Y a pesar de ello, lo ignoramos. Le tenemos miedo y tratamos de tapar el sol con un dedo. Sabemos que el sistema está en contra de nosotros y que nos utiliza para hacerse más ricos y que nosotros nos hagamos más pobres en el proceso. Lo sabemos, pero actuamos como si aún así fuéramos la excepción. Y si rascamos solo un poco, nos damos cuenta de que no. Y de que no jugar correctamente nuestras cartas estaremos ahí, pobres. Y ese es un miedo con el que las empresas de criptomonedas o aquellos que venden humo juegan. Saben que les tienes miedo. Saben que les tienes miedo a no tener dinero suficiente para comprarte tus juguetes, tu ropa o todavía peor, tu comida. Y ¿cómo te digo esto? La cosa no pinta muy bien para nosotros. A ver, no creo que voy a sorprender a nadie si ahora digo que las cosas en el mundo desde hace ya unas cuantas décadas están mal. Según el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, un reporte escrito por varias organizaciones internacionales que definitivamente no tienen ningún interés detrás, existen 768 millones de personas en el mundo que no se pueden permitir alimentos suficientes durante todo un año, de los cuales 148.1 millones son niños menores de 5 años. Pero estos son datos, son cifras. Y como personas, los números nos resultan abstractos y poco fáciles de entender. Vamos, lo entiendo. Así que voy a ilustrarlo un poco para que sean más fáciles de entender. Imagínense 10 personas, todas sentadas una al lado de la otra. De esas 10 personas, 3 van a comer todos los días sus 3 comidas e incluso puede que se permitan un postre de vez en cuando. 2 pueden comer. Si bien no pueden comer todo lo que quisieran, nunca les falta comida. El problema surge con las otras 5. En este último grupo, 3 personas comen una vez al día. De los 2 restantes, uno a veces come y el otro casi nunca come. Y uno de ellos es niño. Pero esto, aunque sea verdad, importa tanto. Espera, vamos a dar un paso atrás para continuar con la exposición, porque entiendo cuántos pobres hay en el mundo y qué es pobreza, tío cátedra. Y según a qué institución le preguntes, puede variar la respuesta. Y aquí toca matizar. Esta de aquí es el Banco Mundial, una organización que desde hace años se dedica a recopilar datos de diferentes partes del mundo para crear un banco de información estadística que nos permita comparar cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. Al buscar estado de la seguridad alimentaria en el Banco Central, te aparece este reporte que tiene esta gráfica, la cual expone la dificultad para conseguir alimentos alrededor del mundo hasta enero de 2024 y que está separada por colores. Básicamente, mientras más alto el color, más difícil es conseguir alimento. Y debo admitirlo, que verlo hace que se me estremezca un poco el corazón. Porque los estoicos podrán decir que nadie es pobre y que solo la vida con lujos es cara, que todo está en ti y bla bla bla. Pero estos conceptos, que si bien es cierto son buenos, hablan de una civilización ordenada. Y actualmente la civilización es muchas cosas, pero ordenada no sería una de sus características. Según otro reporte del Banco Mundial, para diciembre del 2021, enero del 2022, la cantidad de personas que vivían con menos de $2 al día era de 282 millones, de las cuales 81 millones de personas vivían con menos de $1 diario. Son cifras duras y crueles, pero de nuevo estoy de acuerdo con los estoicos. Estoy de acuerdo con que tendríamos que esforzarnos por conseguir aquello que queremos, pero no es lo mismo. No es igual que te deje tu novia de 3 años por un mamado del gimnasio a no tener que comer, no tener dónde dormir. Vivimos en una sociedad demasiado ensimismada donde solo yo importo
y los demás no. Y ese estoicismo, esa búsqueda del sueño americano, no es aplicable en las regiones más marginadas del planeta, porque cuando tienes hambre, solo quieres comer. Y antes de que alguien salga a decirme que estoy equivocado, que no es así, está bien, tienes razón, lo entiendo. Entiendo que existen casos como el de los Gulag soviéticos, donde incluso dentro de los campos de concentración, los lugares más horribles de la historia, se haya observado cómo los valores humanos prevalecen. Lo entiendo, pero ¿quiénes eran estas personas? ¿Qué hacían antes de la guerra y de los problemas que enfrentaron? Ella es Mayra Arena, activista en pos de los derechos de las personas pobres y que ha vivido de primera mano lo que significa ser pobre. En su charla TED, Mayra habla de dos tipos de pobreza: la pobreza mental y la pobreza estructural. La pobreza mental, según Arena, es el tipo de pobreza que se presenta en aquellas personas que no saben que son pobres y que lo descubren en sus colegios, escuelas o universidades. Aquellas personas que cuando pueden comprarse algo tiene que notarse. No basta con que sea un televisor o un teléfono caro. Tiene que ser un televisor y un teléfono caro. Tiene que notarse que no eres tan pobre. Franco Escamilla lo ejemplifica bastante bien. Tenemos casas de mierda de Infonavit de 2 recámaras, pero con 5 televisores, papá. Tenemos una pared sin terminar todavía, pero con una pantalla 4K de 90 pulgadas que te cagas. Y luego está la pobreza estructural, donde tú no eres pobre y te enseñaron con el ejemplo que el trabajo duro, las relaciones sanas y la administración correcta del dinero te pueden traer cosas, y esas cosas a veces pueden ser buenas. Y entonces algo sucede, pasa una guerra, lo pierdes todo, pero tú ya tenías una idea de cómo era la vida antes y pretendes recuperar esa estructura que se te fue arrebatada. Y eso, dice Arena, hace la diferencia. Un pobre mental vive el día a día. Un pobre estructural busca dejar de ser pobre, busca volver. La ideología, las ciencias basadas en evidencias, incluso muchas de las filosofías modernas solo funcionan en cierto tipo de mentalidades, y muchas de ellas se alejan de la pobreza mental, ubicándose en su lugar dentro de la pobreza estructural. Porque cuando tienes hambre, no te importa si lo que vas a comer es una coca con 24 gramos de azúcar y un pan con más grasas saturadas que una pizza. Tienes hambre. No te importa que tu jefe te explote 10 horas al día sin días de descanso. Tienes hambre. No te importa que seas hombre o mujer y que la cultura te mire hacia abajo, porque tienes hambre y solo quieres comer. Y entonces viajas en búsqueda del sueño americano, pero no es real. No hay un sitio a donde ir. No existe. Todo lo que hay es el sueño. There's one thing I've learned. It's that we must obey the rules of the game. We can pick the game, Niko Bellic, but we cannot change the rules. Pero, tío Cátedra, ¿esto qué tiene que ver con medicina? Pues todo. A ver, primero déjame abrir una cerveza. De nuevo, una realidad compleja necesita análisis complejos y no puedo tocar todos los palos. Podría, pero no gano lo suficiente como para hacer un video de 20 minutos. Pero sí, claro que se relacionan. Por ejemplo, las personas que viven en la pobreza tienen un acceso limitado a alimentos saludables, atención médica y vivienda adecuada, lo que puede aumentar, y de hecho aumenta, su riesgo de enfermedades infecciosas y otros problemas de salud. Tanto es así que de hecho las personas con bajos ingresos tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles como la diabetes, el accidente cerebrovascular, el infarto e incluso el cáncer. Y también menos probabilidades de tratar sus enfermedades y por lo tanto de morir, tal y como diría Niko Bellic. So this is what the dream feels like. This is the victory we longed for. Y ese es un final amargo. Y no puedo terminar con un final amargo. Así que, gente, ya lo dijo el poeta. Qué feo ser luciérnaga y tener una luz en el culo. Que alumbre lo que alumbre. Todo lo veo oscuro. Buenas noches, gente. Y yo llegué a tu casa temblando de miedo y te pedí el perdón que yo nunca concedo.